Buenos días, hoy te voy a enseñar uno de los aspectos más esenciales para principiantes en Super Smash Bros. Melee, los movimientos que puedes hacer estando en el suelo. Te ayudaré a entender cómo se hacen sus usos y más. Como nota, este video está solamente dedicado para principiantes, que conozcan muy poco o nada sobre Melee competitivo, y que deseen empezar a jugar con un poco más de seriedad. Dicho esto, comencemos. Comencemos mirando el joystick de tu control. Si lo mueves lentamente en una dirección, tu personaje empezará a caminar, y dependiendo de cuán lejos esté del centro cuando lo muevas, la velocidad en la que caminas. Pero hay una forma más rápida de moverse. Si mueves tu joystick rápidamente desde el centro hasta la dirección izquierda o derecha, tu personaje empezará a correr, y es un estado en el que podrás hacer varias cosas, de las que hablaré en breve una por una. Ahora, si mueves tu joystick para abajo, tu personaje se agachará, básicamente disminuyendo el espacio en el que puede ser golpeado. En cambio, mover tu stick para arriba producirá un salto. También puedes saltar con X o Y. Empecemos con los ataques normales, que mayormente se realizan con el botón A. Estando en el suelo puedes hacer dos tipos de ataques: los ataques débiles, a los que nos referiremos como tilts y el jab, y los ataques fuertes, a los que nos referiremos como smash attacks. Primero, el jab se realiza simplemente aplastando A en una posición de reposo. Si aplastas A muchas veces obtendrás un pequeño combo que variará dependiendo de tu personaje, del cual también depende qué tan variable sea este combo en una partida de carácter competitivo. En muchos casos es mejor solamente usar los primeros golpes del jab. Los tilts son tres en total: up tilt, forward tilt y down tilt. Todos estos se realizan manteniendo tu joystick en su respectiva dirección y aplastando A, o inclinando ligeramente tu stick en cualquier dirección y aplastando A. Esto último se hace con el propósito de no hacer un smash attack o saltar en el caso de up tilt accidentalmente cuando se intenta hacer un tilt. Algo importante a tener en cuenta es que no puedes usar tilts mientras estás corriendo, excepto por el down tilt, para el cual puedes agacharte primero y luego hacer el tilt. Los usos de cada tilt son muy variados. Estos van desde iniciar combos hasta ser una manera segura de acercarse al oponente. Pero obviamente hay muchos en el juego, lo cual significa que serán capaces de hacer más de lo que creas. En cuanto a los ataques fuertes o smash attacks, también son tres: up smash, forward smash y down smash, que se ejecutan moviendo tu stick rápidamente a su respectiva dirección y aplastando A al mismo tiempo. Si mantienes estos comandos por un poco más de tiempo, cargarás tu smash attack, haciendo que tenga un poco más de efecto. Estos también los puedes realizar con el C-Stick de tu control, que es la forma más rápida de ejecutar un smash attack, aunque de este modo no lo podrás cargar si no estás sosteniendo A. Los usos de estos también son muy variados, ya que, aunque parezca que solo sirven para mandar a tu oponente muy lejos, también se los puede usar de muchas otras maneras, al igual que los tilts. Además de estos, hay dos ataques que caen en sus propias categorías: el dash attack y el agarre o grab. El dash attack es realizado si tu personaje está corriendo y presionas A. Los usos que tiene, al igual que los otros movimientos, varían dependiendo del personaje. En ciertos casos, el dash attack es excelente para cumplir ciertas funciones como acercarse a un oponente o empezar / continuar combos, y en otros es completamente inservible. Por otro lado, el grab se utiliza aplastando Z si tu personaje está corriendo o está parado / caminando. Sin embargo, ten cuidado, porque el grab puede volverse más lento si tu personaje está corriendo. Para evitar esto, se utiliza una técnica llamada Jump Cancel Grab, pero eso es para otro video. Volviendo al tema, si agarras a tu oponente tienes 5 opciones: tirarlo para arriba, abajo, izquierda o derecha, y también lo puedes golpear, lo que se conoce como pummel. La utilidad de estos tiros puede variar desde iniciar o expandir combos hasta simplemente ganar control del escenario sobre tu oponente.
Por otro lado, el pommel puede servir para que tus combos hagan un poco más de daño o para asegurar una kill. Ten cuidado de no usarlos demasiado, porque tu oponente puede aplastar botones o girar su stick muy rápido para escapar los grabs, lo cual se conoce como mashing. Y después de todos estos ataques está el escudo o shield, que se realiza simplemente aplastando L o R en el suelo. En esta posición tienes 5 opciones: saltar, rodar moviendo tu stick a la izquierda o derecha, esquivar, lo que se conoce como spot dodge moviendo tu stick para abajo, agarrar aplastando A y soltar el gatillo para volver a tu posición inicial. Todas estas se utilizan principalmente para escapar de una situación incómoda o no quedarse atascado en el escudo. Este además tiene varias propiedades muy interesantes, pero eso sería para otro video. Eso ha sido todo por hoy. Te doy las gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó, agradecería que le des like al video y te suscribas. Si no te gustó, te agradecería aún más que me digas por qué en los comentarios, para así poder mejorar la calidad de estos videos. Dicho esto, de verdad espero que tengas un buen resto de día. Hasta la próxima.